La nueva Melee Greener con su daño de calor está bien, pero con influencia melee se vuelve un arma completamente absurda. Si quieres conocer en detalle el potencial de estas nuevas tonfas, acompáñame en este video. Este fin de semana pasado se lanzó la primera fase del evento Galeón de Gules, que consiste en una serie de alertas durante los primeros fines de semana de mayo. El participar en estas alertas te recompensará con nuevo arsenal. En específico, la alerta del fin de semana pasado te recompensó con las nuevas tonfas Tomcat, una melee greener bastante particular. De momento será el único método de obtención, pero seguramente en futuras actualizaciones llegarán formas alternativas para conseguir tanto las Tomcat como las demás armas de las futuras alertas. En cuanto a las estadísticas del arma, las Tomcat cuentan con daño de perforación y cortante de base, siendo el cortante su daño dominante, por lo cual lo ideal es usarla contra enemigos de las facciones infestados sin armor. Con una velocidad de ataque y un alcance promedio en Tonfast, resulta un arma bastante competente, tiene una probabilidad crítica y de estado aceptables, además de un daño crítico con solo un punto arriba del promedio, pero sin duda alguna mantiene un atributo único como las últimas armas que llegaron al juego, el cual la vuelve un arma fuera de lo común. En este caso, su atributo único le sumará una bonificación de un 4% de daño de calor por 15 segundos cada que el multiplicador de combo crezca. La bonificación de daño se puede acumular hasta 30 veces, por lo cual puedes ganar un total de 120% de daño de calor si alcanzas todas las acumulaciones. En términos más sencillos, ganas acumulaciones de la bonificación cada que el multiplicador de combo aumenta, por lo cual al llegar a un por 12 cargando el combo al máximo, solo conseguirás 11 acumulaciones de las 30 posibles. Para alcanzar el máximo de las acumulaciones de daño y mantener la bonificación, deberás reiniciar el contador de combo constantemente, lo cual genera un dilema, ya que deberás cargar nuevamente el combo para no perder las bonificaciones de daño de mods como acometida de sangre, por ejemplo. Una manera de solucionar este inconveniente es agregando mods como espiral de reflejo o reflejo galvanizado para no perder completamente el combo, pero sinceramente no me parece la manera más óptima para aprovechar tanto el atributo único como las ventajas de los mods de combo, pero no por eso deja de ser una opción viable. No niego que es una buena manera de sacarle jugo al arma, pero en opinión personal prefiero apostar por el mod combinación implacable, que incrementa el contador de combo cada que una acumulación de cortante inflige daño a un enemigo, por lo cual hace una sinergia muy buena con los ataques pesados que tienen las Tomcat con su mod de postura monarquía exiliada. El usar este mod no evitará perder por completo el contador de combo al lanzar un ataque pesado como los mods anteriores, pero sí lo restablece al máximo casi que al instante. Con esto puedes cargar la bonificación del atributo como la de los mods de combo en un par de segundos. Otra manera menos eficiente de hacer lo mismo sería sumando rango con mods como alcance o alcance prime, que a pesar de acelerar indirectamente la subida del contador de combo y hasta cierto punto incrementar el DPS del arma, a mi parecer no renta del todo para las necesidades de la melee, pero en fin, todo dependerá de lo que busques conseguir con tus configuraciones de mejora. Una vez cubiertas las estadísticas del arma y el cómo funciona su atributo único, te mencionaré algunas de tantas ventajas que puedes agregar para mejorar aún más las Tomcat. En cuanto a warframes ideales para usar el arma, recomiendo tanto a Gauss como a Bolt por la velocidad de ataque que pueden ganar con sus habilidades. Si no quieres usar estos warframes, puedes ganar velocidad de ataque al equipar la mejora ataque arcano con el personaje que usarás el arma. Otras opciones podrían ser como y Lavos por sus capacidades de infundir múltiples estados rápidamente, aunque igual esta tarea la puedes completar sin ningún problema con mascotas como el Diriga o el Nautilus. En cuanto a las habilidades Herminto ideales para aprovechar con el arma, está el Rugido de Rino y el Nutrir de Grendel, ambas muy buenas opciones. En cuanto a mejoras directas en el arma como tal, como en el inicio del video mencioné, recomiendo usar en el arcano influencia cuerpo a cuerpo o duplicado cuerpo a cuerpo. Otra mejora extra de Warframe que puedes agregar para sumar más daño a la melee es Furia Arcana, que suma daño base. Por otro lado, de no usar un centinela como compañero, puedes llevar el Volpafila Panzer para esparcir daño viral, aprovecharte de mods como vínculo de tándem para subir más rápido el multiplicador de combo, o incluso vínculo tenaz para sumar más multiplicador crítico. En fin, para el caso de este video decidí usar a Gauss junto al Diriga para acompañar a las Tomcat. Mi Gauss lleva la build que miras en pantalla, la cual se enfoca en duración de habilidad para aumentar las bonificaciones de la cuarta habilidad, además de llevar Furia Arcana para sumar daño base en la melee. También lleva Nutrir de Grendel como habilidad del Minto para sumar daño viral en el arma. En cuanto al Diriga,
Tiene una build tradicional para ser una máquina de esparcir estados en los enemigos. Está acompañado con la Elstrom, con una build de estados con corrosivo, radiación y magnético. En la escuela de enfoque usa Naramon. Por último, antes de pasar con la build como tal, quiero recordar que esta es solo una manera de mejorar el arma. Puede no ser la mejor o la más óptima, pero no deja de ser sumamente poderosa. Además que en lo personal, me parece bastante divertida. Sé que me dejé otras ventajas también muy populares que pueden orientar el arma completamente por otros rumbos, como el Warframe Kullervo con su habilidad de avance furioso que puede romper casi cualquier melee, o incluso Voruna con su habilidad Sudario de Dinar. La build avanzada que lleva en las Tomcat con el demás arsenal mencionado antes es una con daño de electricidad. Esta comienza con monarquía exiliada en el mod de postura, alcance de oportunidad para sumar rango en tus ataques Tennokai. En las casillas normales comencé con acometida de sangre, acero galvanizado y fuerza del gladiador para la probabilidad y daño crítico, sobrecarga de condición para sumar daño en base a los estados aplicados, castiga Greener Prime como mod de daño de facción para el daño sobre el tiempo, combinación implacable para subir el contador de combos rápidamente, golpe voltaico y elementalista galvanizado para sumar el daño de electricidad, sumar probabilidad de estado y daño de estado. Por último, en el arcano le equipé influencia cuerpo a cuerpo. Quiero mencionar que el mod de daño de facción es importante en la build para misiones avanzadas. Hablo de ir más allá del camino de acero. La ventaja que aporta en el daño sobre el tiempo es indispensable, pero en misiones cortas o del camino de acero no es del todo necesario, por lo cual puedes agregar alcance prime o punto de presión prime. Incluso hasta puedes sumar un daño extra con ráfaga magnética o simplemente agregar más probabilidad de estado con heridas supurantes. Recuerda que al ser una build híbrida, que aprovecha tanto las ventajas de combo como del ataque pesado, no está de más usar Naramon en la escuela de enfoque. Como un bonus del video, como sé que es un arma que todos los tenos pudieron conseguir gratuitamente, quiero mostrarte una build para jugadores principiantes con mods comunes, que puede ser interesante si te resulta complicado alcanzar la build protagonista del video. Para el caso es una build de calor, no agregué arcano por el enfoque que tiene, pero sí quiero mencionar que no es una build para menospreciar, que con esta arma podrá hacer un buen destrozo en las misiones normales. Igual agregando solo heridas supurantes, el potencial puede aumentar bastante, incluso para comenzar en camino de acero. En fin, las posibilidades con las Tomcat son realmente infinitas. Si no son las nuevas tonfas más potentes del juego, sí que compiten muy a la par con las mejores. Pero déjame saber tu opinión acerca de esta arma y de las builds, si las usarás o si las adaptarás a tus gustos. Te leo en los comentarios. Espero que el video haya sido de tu agrado como lo fue para mí al realizarlo. Gracias por mirarlo, que con eso me ayudas bastante. Si quieres apoyarme más, puedes compartir el video con tus amigos de Warframe y comentarlo. Aunque si me quieres apoyar de manera más directa, puedes volverte miembro del canal o dejar tus super gracias para aparecer al final de cada video. Agradezco nuevamente a los miembros del canal que hacen posible mi proyecto en YouTube. Recuerda unirte a la comunidad de Discord para jugar y compartir unas cuantas risas. Nos vemos en un próximo video. Berserk se despide. Adiós.